Revelado. El increíble viaje de un niño inmigrante que transformó la industria con Levi's en 1849. Pablo era un niño de 11 años que vivía en un pequeño pueblo rural de México, donde el sol salía y también la lucha. La pobreza era parte de su día a día, pero su familia irradiaba amor como un faro en medio de la tormenta. Su padre, un sastre trabajador, y su madre, su refugio de ternura, siempre le hablaban de la dignidad en el trabajo, un concepto casi sagrado en su hogar. Sin embargo, la crisis económica llegó como un ladrón en la noche, robando los sueños de su familia. Fue en ese instante que Pablo, con un nudo en la garganta, decidió cruzar la frontera, dejando atrás su vida, pero llevándose el amor incondicional de su madre y el consejo de su padre: hazlo bien, hijo. Construye un legado. Cuando Pablo pisó San Francisco en 1849, todo era diferente, casi irreal. La tensión se podía cortar con un cuchillo, el aire estaba cargado de desconfianza, y él, pequeño y desamparado, solo sentía el peso de su estatus como inmigrante. Pero también ardía en su interior una llama de esperanza. Consiguió trabajo en un taller de costura, donde el sonido de las máquinas y el olor a tela se mezclaban con su ansiedad y sueños. Se volvió un aprendiz hábil y en medio de tantos rostros cansados de los mineros, observaba cómo su ropa se desgastaba rápidamente. Recordó las palabras de su padre sobre crear algo duradero. Mientras su mente bullía de ideas, Pablo ideó un pantalón de mezclilla que no solo fuera resistente, sino que también contara la historia de quienes lo llevaban. Los mineros, con sus manos llenas de tierra y su alma de lucha, merecían algo más que simples prendas. La emoción lo desbordaba, pero los estereotipos y el rechazo lo seguían acechando. A veces sentía que su voz se perdía entre murmullos de incredulidad, pero el amor por su familia siempre lo impulsaba hacia adelante. En sus noches de trabajo arduo, donde el cansancio era su compañero, el pantalón comenzó a tomar forma. Con cada puntada, Pablo soñaba con la sonrisa de su madre, con un futuro mejor. Pero la presión era abrumadora. Le pesaba la incertidumbre. ¿Sería lo suficiente? ¿Su trabajo recibiría la atención necesaria entre tantos modelos de la ciudad? La pregunta lo atormentaba, especialmente cuando en los rostros de otros inmigrantes notaba la misma angustia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, después de días de esfuerzo, recibió una invitación a una exhibición de moda donde mostrarían su diseño. El corazón de Pablo latía rápidamente. Estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, ese momento crucial donde todo lo que había sacrificado podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Acaso su trabajo sería rechazado? ¿O lograría que su historia resonara en una ciudad que parecía ignorarlo? La tensión lo envolvía y el destino de su sueño estaba cada vez más cerca. ¿Qué pasaría cuando el telón se levantara? Los días previos a la exhibición fueron un torbellino de emociones. Pablo pasaba las noches en vela, arropado por el murmullo de las máquinas y donde cada cosida parecía hablarle, susurrándole la promesa de un futuro brillante. Sin embargo, el eco de las dudas resonaba en su mente. En su corazón, temía que su obra no solo fuera un pantalón, sino un símbolo de su lucha, de su viaje. Si fallaba, sentía que no solo decepcionaría a su familia, sino que traicionaría a todos aquellos que habían apostado por él en este nuevo mundo. El día de la exhibición llegó finalmente, como un amanecer radiante, lleno de promesas. San Francisco estaba lleno de coloridos carteles que anunciaban el evento. Las calles, siempre bulliciosas, parecían palpitar con el pulso de los sueños y la ambición. Mientras avanzaba hacia el lugar, Pablo sintió un nudo en el estómago. La multitud lo abrumaba, rostros que nunca había visto, y en su mayoría, ajenos a su historia. Pero un instante de conexión le hizo recordar las palabras de su padre: construye un legado.
Así que respiró hondo y con los ojos llenos de determinación, cruzó la puerta. El salón estaba decorado con curvas elegantes, luces brillantes y el murmullo ansioso de los asistentes. Las modelos desfilaban con prendas que parecían fluir como agua. Pablo tomó su lugar entre los demás diseñadores y pronto, su pantalón con costuras robustas y un diseño que abrazaba la historia se convirtió en centro de atención. A medida que el tiempo avanzaba, el pulso de su corazón se sincronizaba con el de la multitud. Finalmente llegó el momento que había estado esperando. Un joven modelo apareció en la pasarela, vistiendo su diseño. El cascabel de su corazón resonaba en sus oídos mientras lo observaba avanzar, con una confianza que contagió todo el espacio. Pero entonces, entre los murmullos, notó un grupo que se reía. Sus risas eran hirientes, cargadas de desprecio, y sus palabras punzantes resonaban como cuchillos. ¿Quién se cree este niño inmigrante? ¿Acaso tiene algo que ofrecer? La emoción se tornó en un torbellino. Un instante antes de que la desilusión lo invadiera, recordó la mirada de su madre, el amor en sus ojos, el sacrificio en sus manos. Con cada paso del modelo, Pablo sintió como su historia, su esfuerzo, empezaba a resonar en aquellos que estaban a su alrededor. Algunos comenzaron a murmurar en su defensa. «Mira cómo se ve ese pantalón, mira el detalle». Pablo sintió una chispa de esperanza. Su corazón se llenó de aliento cuando una mujer mayor, vestida con elegancia, se acercó a su mesa donde tenía expuesto el resto de su trabajo. «Este es un diseño único, joven. ¿Puedes contarnos sobre tu inspiración?» La atención se centró en él, el tambor de su pecho retumbaba con fuerza. Al abrir la boca, palabras afiladas como dagas intentaron salir, pero las reemplazaron la historia, la lucha y la intención de su trabajo. Mientras hablaba, el tiempo se diluyó. Se encontró hablando de su familia, de sus raíces, del amor y la dignidad que había aprendido de su padre y su madre. A medida que su voz resonaba en el aire, los murmullos de burla se alegaban en ecos de admiración. Y en ese poderoso momento, Pablo comprendió que quizás no necesitaba ser el más grande o el más reconocido. Lo que importaba era que su historia fuera escuchada, que su legado comenzara a formarse, aquí y ahora. Pero de repente, justo cuando la multitud parecía cautivada, una figura familiar apareció entre los asistentes, y Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era su antiguo maestro, con una mirada de desdén. «Vamos a ver si realmente tienes lo que se necesita», dijo con una sonrisa burlona. ¿Podría Pablo enfrentar su mayor miedo y demostrar que había llegado para quedarse? ¿Estaba listo para luchar por su sueño ante aquellos que lo habían menospreciado? Su destino pendía de un hilo y el camino hacia su legado apenas comenzaba. El corazón de Pablo latía con fuerza, un tambor que resonaba en la sala. Su antiguo maestro, don Julián, había sido una figura intimidante en su vida. Esa sonrisa burlona parecía abrir una herida que creía cerrada, un eco del pasado donde siempre existió esa sensación de insuficiencia. Pero esta vez no habría lugar para el miedo. «Escuché que estabas aquí», dijo don Julián, acercándose. «Dime, ¿qué es lo que te hace pensar que puedes ser uno de nosotros? Este mundo no es un lugar para soñadores, sino para quienes tienen el valor de actuar y tener éxito». Su voz era una mezcla de sarcasmo y desafío, un reto que Pablo sintió como un reto personal. Pablo tragó saliva, intentando recordar la confianza que había ganado durante la exhibición. Las miradas de los asistentes lo envolvían, expectantes, esperando su respuesta. En vez de retroceder, se plantó firme. «He estado actuando. Cada costura en este pantalón cuenta mi historia, la de mi familia». Las palabras, liberadas por la verdad de su corazón, fluyeron como nunca antes. No solo se trata de la moda, sino de la historia que llevamos dentro. Cada persona tiene un legado, y el mío está aquí. Don Julián lo observó con una ceja levantada, cómplice en su indiferencia. ¿Y piensas que eso es suficiente? Hay miles esperando aquí, tal vez mejores que tú. Pablo sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. No permitiría que la inseguridad lo atrapara otra vez. Se sabía capaz. Se giró hacia la multitud, cuya atención se intensificaba. No se trata de ser mejor que alguien más.
Se trata de ser auténtico. Y eso es lo que he hecho. He dado todo lo que tengo. Las expresiones de admiración comenzaban a surgir entre los asistentes. Una mujer con un pañuelo colorido en el cabello asintió a sus palabras mientras otra comentó: «Ese pantalón dice más que cualquier otra prenda en esta sala». El murmullo de la multitud se convirtió en una corriente de reconocimiento. Pablo notó la alza en sus energías, como si después de mucho tiempo estuvieran comprendiendo su viaje. Esa conexión se sintió abrumadora, pero liberadora. Sin embargo, el rostro de don Julián seguía impasible, incluso a medida que la multitud empezaba a aclamarlo. ¿Pero tienes los recursos? Esta industria no acepta soñadores sin dinero. La risa burlona de su maestro resonó como un eco oscuro en su mente. Quizás no tengo dinero ahora, respondió Pablo, su voz resonando fuerte, pero tengo algo más valioso: la pasión por lo que hago y el deseo de cambiar este mundo. No vengo solo por mí, sino por toda una comunidad que busca ser escuchada. Las palabras flotaron en el aire. Un silencio se instaló brevemente, como si todos estuvieran esperando la reacción de don Julián. Finalmente, él dio un paso atrás, sorprendiendo a Pablo. «Tal vez no seas un soñador», murmuró, «sino un tonto con ganas de hacer ruido». Pero la reacción de la multitud ya había cambiado. Siguieron animando a Pablo, creando un crescendo de apoyo. El cambio en el ambiente era palpable, las risas de burla se convirtieron en aplausos entusiastas, eco de una nueva fuerza. Pablo se sintió como un ave que despierta al fin de su prisión. Sabía que este era solo el comienzo, que había más desafíos por enfrentar. Sin embargo, lo que había logrado en este instante fue mucho más grande que un desfile, era el primer paso hacia su legado. Mientras sonreía a la multitud, notó una sombra al fondo. Una joven con mirada firme lo observaba, un destello de reconocimiento en sus ojos. Al cruzar sus miradas, sintió que una conexión especial se formaba entre ellos. «Quiero hablar contigo después», susurró la joven mientras se acercaba, dejando a Pablo sintiendo una mezcla de intriga. ¿Quién era ella y qué quería compartir? El camino de su vida se tornaba cada vez más interesante, y al tocar esa chispa de esperanza, comprendió que había más descubrimientos por venir. ¿Qué otra sorpresa le esperaría en esta travesía que apenas comenzaba? Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los ojos de Pablo mientras la joven caminaba hacia él. Era delgada, su cabello castaño ondeaba suavemente. En su rostro había una determinación que lo intrigaba. ¿Quién era? ¿Qué historia llevaba consigo que pudiera entrelazarse con la suya? «Soy Sofía», dijo ella, alargando la mano. «He oído hablar de ti. No solo por tu confección, sino también por lo que representas». Pablo se sintió expuesto, como un lienzo en blanco ante la mirada de ella, pero había algo en su tono que fomentaba confianza. «Gracias, no sé qué decir», murmuró, un leve rubor surgiendo en sus mejillas. Pero la conexión instantánea lo llevó a abrirse. «¿Tú también estás en el mundo de la moda?» «Sí», respondió, sonriendo con calidez. «Soy diseñadora independiente, pero me he sentido perdida. He sido empujada a perseguir lo que el mundo espera de mí, no lo que realmente quiero comunicar. Hasta que te vi hoy. Tu presentación, tu pasión, me recordó por qué me enamoré de esto en primer lugar». La mención de sus sueños y luchas tocó una fibra sensible en Pablo. A veces se sentía como un náufrago en un mar de expectativas, pero ahora comprendía que no estaba solo. Había otros rondando en busca de su camino. Es muy fácil perderse en lo que los demás quieren. Yo estoy tratando de encontrar mi propia voz, admitió. Y lo lograste, dijo Sofía, sus ojos brillando con admiración. El vestuario que creaste es más que solo ropa. Es un reflejo de tu historia, de tu gente. Si lo compartes y recibes apoyo, podrías crear algo poderoso, una comunidad entera podría unirse en torno a eso. Las palabras de ella despertaron una chispa en el corazón de Pablo. Sin embargo, también surgió un sentimiento de duda. «¿Pero, cómo? No tengo los recursos para hacerlo. Aún me preocupa lo que opine don Julián». «Tal vez sea tiempo de reconstruir tu historia», sugirió. «No te limites a los caminos establecidos. Encuentra formas alternativas de mostrar al mundo lo que puedes hacer».
Hay una comunidad hambrienta de autenticidad, de conexiones genuinas. Con pasión y creatividad, se pueden abrir puertas. La energía en sus palabras hizo que Pablo sintiera palpitaciones en su pecho. Podía imaginarlo, no solo la moda como un medio de expresión, sino una plataforma que uniera a personas de distintos trasfondos. Pero para eso, necesitaría ser valiente, confrontar sus temores y superar obstáculos aún no imaginados. «Quiero ayudarte», propuso Sofía, y sus ojos destellaban determinación. «Podemos unir fuerzas y crear una colección que cuente nuestras historias, algo que desafíe las normas e inspire a otros». ¿De verdad crees que podemos lograrlo? La incredulidad apenas pudo ocultar el fervor que también empezaba a abrirse paso en su interior. «No tengo ni idea de cómo empezar». «Eso es precisamente lo que haremos, juntos. Encontraremos maneras de reunir fondos, de hacer que nuestras voces se escuchen», respondió ella con confianza. «Comenzaremos por crear algo pequeño, una presentación, un evento. Lo que sea necesario». Pablo asintió, la esperanza brotaba como un manantial. Solo había comenzado a soñar y ya sentía que ese sueño podía extenderse más allá de sus miedos. Pero entonces recordó a don Julián y su desaprobación. ¿Y si nos encontramos con el qué dirá? Él no puede apagar nuestras voces. Al contrario, podría ser la motivación que necesitamos para destacar, replicó Sofía, desafiando la sombra que creía que siempre lo perseguiría. Tú tienes el poder de reinventarte. Ahora es tu turno. El eco de sus palabras resonó en el corazón de Pablo, un recordatorio de su fuerza interior y su capacidad de soñar. ¿Podría ser un nuevo comienzo? El clamor de su comunidad había comenzado a fluir y con Sofía a su lado, se sentía listo para enfrentarlo todo. Mientras la multitud a su alrededor se dispersaba, una nueva promesa llenaba el aire. Pablo miró a Sofía, sintiendo que la vida había comenzado a tramar nuevas historias. Revelaciones estaban por venir y una idea chispeante iluminó su mente. ¿Y si no solo nos enfocamos en moda y si creamos algo que conecte a otros artistas de la comunidad también? Sofía sonrió, ya atrapada en la corriente de su entusiasmo. Eso sería maravilloso. Comencemos a trabajar en ello. Pero en ese exacto momento, una figura conocida atravesó la sala, don Julián, quien caminaba directo hacia ellos. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Atrapados en otro cuento juvenil? La sonrisa burlona regresaba, y Pablo sintió como el peso del pasado amenazaba con caer sobre él de nuevo. ¿Qué respuesta tendría esta vez frente al viejo maestro? La risa de don Julián resonó en el aire, un eco frío que cortaba la conexión palpable que había empezado a tejerse entre Pablo y Sofía. El viejo maestro se acercó, con ese aire autoritario de quien siempre tiene la última palabra. La mirada de don Julián se deslizó entre ellos, como si estuviera evaluando no solo lo que veían sus ojos, sino también lo que estaban a punto de construir. ¿De qué hablan? ¿De si sueñan en grande o si solo están aquí para perder el tiempo? La ironía en su voz era palpable, y a pesar de su propio deseo de retaliar, Pablo sintió como la inseguridad se colaba de nuevo por sus venas. Estamos pensando en crear una colección que hable de nuestras historias, de lo que realmente somos, dijo, levantando el mentón con más firmeza. Era una respuesta calculada, pero aún así sus palabras temblaron un poco. Sofía lo observó, fortificándose con la sinceridad de su propio acento, y se aventuró a añadir. Hemos visto que hay un vacío de autenticidad en nuestra industria. Queremos unir a artistas y diseñadores, crear algo que resuene en la comunidad. Don Julián frunció el ceño, aparentemente incapaz de procesar lo que su mente tradicional rechazaba. ¿Y quién les dijo que la comunidad les prestará atención? La moda es un negocio y más allá de sus sueños, hay que vender. Ustedes no tienen los contactos, ni el talento necesario para poner en marcha algo así. Las palabras de don Julián le atravesaron como dagas, pero en lugar de permitir que esa angustia lo paralizara, Pablo sintió crecer en su interior una determinación. Este hombre había sido su mentor, pero también su prisión. Era hora de liberarse. Tal vez no tengamos los contactos, pero tenemos algo más importante, la pasión. ¿Y eso puede mover montañas?, respondió Pablo con un tono más firme.
Los murmullos a su alrededor comenzaron a aumentar, varios comenzaron a prestar atención a la confrontación. Don Julián, sorprendido por el cambio de actitud de su estudiante, dejó escapar una risa entrecortada. ¿Pasión? Esa no paga facturas, chico. Necesitan un plan. Y eso es lo que estamos construyendo, interrumpió Sofía. Vamos a buscar el apoyo de nuestra comunidad, a crear una red. La moda puede ser más que un simple producto en una estantería. Puede ser una voz colectiva, algo que resuene más allá del consumo. Pablo miró a Sofía, su mirada compartía la misma intensidad. En ese momento, ella se convirtió en una aliada, más que una simple amiga. Odiaba haber estado paralizado por el miedo de don Julián, y ahora una nueva fuerza lo guiaba. Esto no es solo sobre nosotros. Es acerca de aquellos a quienes no se les ha dado voz. La cultura, la historia que llevamos dentro, insistió, sus palabras resonando en el espacio. Don Julián quedó mudo por un instante. Luego, con una sonrisa burlona, agregó, veremos cuánto tiempo les queda antes de que el mundo real les dé una lección. Pablo sintió que el aire alrededor se volvía denso. La sombra de don Julián esbozaba todo lo que representaba la tradición, la rigidez y el miedo. Pero, al mismo tiempo, era la contraparte de su deseo, su meta, su verdad. Pablo le devolvió la mirada, desafiando su aprobación. Puede que nos apabullen, pero no nos detendrán. No más. Y con eso, don Julián se alejó, su risa desapareciendo entre la multitud. Pablo sintió que el latido de su corazón se aceleraba. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía pesadez. Había dejado atrás la sombra de su maestro por un atisbo de luz y esperanza. Lo hiciste, dijo Sofía, sonriendo con orgullo. Frente a él. Eso es solo el comienzo. Pero mientras se alegraban de su pequeña victoria, un murmullo comenzó a levantarse en la sala. Una mujer de pie a lo lejos les señalaba, sus gestos eran fervorosos. Sus ojos iluminaron algo digno de atención. ¿Qué pasa?, se preguntó Pablo, sintiendo que el momento de celebración podía tornarse en sorpresa. La mujer se acercó con brío y, al llegar a su lado, dijo, ustedes deben venir al evento que estoy organizando. Necesitamos voces. Como las suyas, que hablen de verdad. Será en 2 semanas y quiero que muestren su diseño. ¿Se animan? La oferta dejó a Pablo y Sofía en estado de shock. Era precisamente lo que necesitaban. Pero también era una llamada al desafío, algo de lo que nunca se habían atrevido a pensar. ¿Podrían realmente hacer lo que habían soñado? ¿Sí o no? La mujer sonrió, sus ojos radiando promesas y posibilidades. Un cúmulo de emociones cruzó por la mente de Pablo. ¿Estaban listos para dar ese paso? ¿Iban a tomar la oportunidad? La decisión estaba a un susurro de distancia, y la mirada de Sofía lo llenaba de confianza. Pero, en el fondo, una sombra oscura lo acechaba. ¿Y si no podían? Esto puede ser nuestro momento o nuestro naufragio, pensó para sí mismo, mientras la incertidumbre ganaba terreno en su pecho. ¿Serían capaces de superar todos los obstáculos que aún podían surgir? Mientras el murmullo crecía, Pablo sintió que la respuesta dependía de él y Sofía. Su corazón latía cada vez más rápido, y con un profundo respiro ante la multitud expectante a su alrededor, preguntó a Sofía, ¿y si esto se convierte en nuestra oportunidad o en nuestra peor pesadilla? Las luces danzaban, y el futuro colgaba en el aire, listo para ser reclamado o perdido. La pregunta flotaba en el aire como un eco de sus inseguridades mientras todos los ojos se posaban sobre ellos. Sofía captó la sensación en su pecho, un nudo que era, al mismo tiempo, emoción y miedo. La mujer que las había interpelado, con su energía vibrante, mantenía su mirada fija en ellos, esperando una respuesta. ¿Qué dices, Pablo? La voz de Sofía era un susurro, pero cargado de esa intensa urgencia que acompañaba a la esperanza. Pablo sintió como la presión aumentaba. ¿Imagina lo que podríamos hacer? Pero a la vez, ¿y si fallamos? Cada palabra le pesaba en los labios. La razón le decía que el camino sería rocoso, lleno de adversidades, pero la chispa de su pasión le decía que debía intentarlo. Lo que hemos vivido hasta ahora no se puede comparar a lo que podemos crear juntos.
Si no lo hacemos, siempre nos quedaremos con la duda, sugirió Sofía, casi con fervor. La mujer, notando su vacilación, se inclinó un poco más cerca. Esto es más que una oportunidad, es un grito de resistencia. La comunidad necesita voces como las suyas. Este mundillo a veces ahoga la autenticidad, pero ustedes tienen el poder de cambiar eso. No dejen que el miedo les gane. A esos momentos, cada palabra pareció reverberar en el corazón de Pablo. La imagen de sus proyectos, de sus sueños, parpadeó justo delante de él, como luces parpadeantes en la oscuridad. Imaginó vibrantes tejidos que hablaban de su cultura, de historias, de traumas, de risas. Ese anhelo ardía dentro de él, queriendo salir. Bueno, creo que tenemos que intentarlo. No podemos dejar que el miedo nos defina, dijo finalmente, con un tono decidido que no esperaba sentir. Un leve suspiro de alivio se escapó de su boca, sintiendo como una capa de peso se disolvía. Hacerlo era un riesgo, pero no dar un paso parecía una condena. Sí. Lo haremos, exclamó Sofía, iluminada por una sonrisa que podía deslumbrar. La mujer esbozó una gran sonrisa, como si hubiera encendido un motor de entusiasmo en la sala. Genial. Entonces, empecemos a trabajar en su colección. Tienen solo 2 semanas. Cada segundo cuenta. Ustedes están a punto de hacer algo grande y estoy aquí para ayudarlos. El impulso de Pablo era casi incontrolable. Mientras intercambiaban ideas sobre su visión, el espacio se llenaba de tinta y papel, de risas nerviosas y una inminente sensación de unión. Pero, más allá de la emoción, Pablo trató de ocultar su creciente inquietud. Las 2 semanas podrían ser tanto una bendición como un desafío monumental. Sin embargo, el fuego en su estómago lo alentaba. Nunca se había sentido tan vivo, tan lleno de propósito. ¿Sería realmente posible que pudieran abrirse paso en un mundo que parecía tan hostil? Era un salto hacia lo desconocido y no había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron en un torbellino. Se sumergieron en bocetos, discusiones sobre materiales y en la búsqueda de inspiración. Cada conversación era un susurro de posibilidad, cada idea era una promesa de cambio. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sombra del miedo regresaba para recordarles el riesgo involucrado. La noche antes de su presentación, Pablo y Sofía se reunieron para hacer los últimos retoques en sus diseños. La habitación estaba llena de telas, muestras y una energía vibrante. ¿Sabes? A veces me pregunto si todo esto es un sueño, expresó Pablo mientras observaba su obra, sus manos sintiendo la textura de la tela. Sofía lo miró fijamente. ¿Y si es un sueño que debemos hacer realidad? Nunca olvides que lo que hay detrás de cada costura cuenta una historia. Nuestra historia. Esa frase resonó, llenando a Pablo de un renovado impulso. De repente, el silencio fue interrumpido por el sonido del timbre de su teléfono. Era un mensaje de la mujer que los había abordado. Quiero que sepan que he estado hablando de ustedes con otras personas en la industria. Hay interés. Están en el camino de hacer algo realmente importante. Esa revelación cayó sobre ellos como un rayo de luz. Las posibilidades gritaban en su mente como un torbellino. Pero de la misma manera, la carga del temor también creció. ¿Qué pasaría si no cumplían con las expectativas? La batalla entre la esperanza y la duda se intensificaba. Con el corazón latiendo fuerte, Pablo se giró hacia Sofía y preguntó, ¿estamos realmente preparados para esto? Antes de que ella pudiera responder, se escuchó un golpe en la puerta. Una voz conocida comenzó a hablar. Era don Julián. He venido a ver la presentación, espero que no me decepcionen. La tensión era palpable. Dentro de ellos, el eco de lo que una vez temieron se desvanecía en el aire. Pablo sintió como la adrenalina crecía. Mañana era el día, el momento que habían estado esperando. Pero al mismo tiempo, era un riesgo palpable. ¿Serán suficientes nuestras historias para desafiar a los que dudan de nosotros? Pensó Pablo mientras se preparaban para dar el paso más grande de sus vidas. La respuesta a esa pregunta alimentaba su incertidumbre, y la siguiente jornada se convertiría en el punto decisivo. ¿Podrían realmente mostrar su verdad y conectar con las almas que resonaran con sus narrativas?
Las luces estaban dispuestas a brillar, pero ¿tendrían el valor para enfrentarlas? La mañana llegó con los rayos de sol colándose por la ventana, llenando la habitación de Pablo y Sofía de una luz dorada que danzaba sobre los trozos de tela esparcidos por todo el suelo. La ansiedad se sentía en el aire, electrificando cada rincón de la habitación. Cada costura, cada diseño, cada historia que habían plasmado en aquellos días frenéticos pesaba sobre ellos, como un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Estás listo?, le preguntó Sofía, su voz entrecortada por la emoción. Pablo podía ver en sus ojos el reflejo de su propia inseguridad. No era solo una presentación, era su vida, su esfuerzo, su arte. No estoy seguro. Pero sé que tenemos que darlo todo, respondió Pablo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Se miraron por un instante, cada uno buscando en el otro la fuerza que necesitaban. En ese silencio, ambos sintieron que había algo más en juego que solo su colección mientras se vestían. Pablo pensó en su familia, en su abuela que siempre había soñado con que él hiciera algo grande. La imagen de su rostro venerable le llenó de valor. Si ella estuviera allí, le diría que no tuviera miedo, que cada paso que daba era una reivindicación de sus raíces. Esa herencia lo empujaba, lo guiaba a seguir adelante. El trayecto hacia el evento fue un torbellino de emociones. Cada calle que recorrían les recordaba las dificultades que habían enfrentado. Mientras caminaban, Pablo y Sofía intercambiaban palabras de motivación, tratando de engullir el nudo que se formaba en sus gargantas. Al llegar al edificio, se vieron rodeados de diseñadores, modelos y figuras reconocidas en la industria. La presión aumentaba, podían sentirla como una ola que se alzaba a su alrededor. Ahí está don Julián. Su mirada me da nervios, susurró Sofía, apretando la mano de Pablo. Él se volvió hacia ella, dispuesto a calmarla. Recuerda lo que somos. Esto es nuestro. No dejemos que su juicio nos desanime. Entraron a la sala donde se llevaría a cabo la presentación. Todo el mundo estaba en movimiento, luces parpadeando, murmullos por doquier, y la música elevando el ambiente a un nivel casi febril de emoción. Pablo buscó un lugar en la primera fila, sabía que donde fuera a presentar lo que habían creado, debía ser un lugar que reflejara su pasión. Las luces se apagaron. Un silencio expectante se instaló, y en ese momento, todo se detuvo para Pablo. El ajetreo que lo rodeaba se convirtió en un murmullo distante. Sus pensamientos vagaron hacia atrás, recordando los momentos de inspiración, las largas noches trabajando y las dudas que casi los vencen. Pablo, Sofía, es su turno. La voz de un asistente los sacó de su ensueño. Con el pecho apretado, caminaron hacia el escenario. Al subir, el resplandor de las luces iluminó sus rostros, revelando el nerviosismo latente, pero también la extraordinaria determinación que llevaban dentro. Cuando comenzaron a hablar, Pablo notó la manera en que sus palabras cobraban vida, fluyendo con la autenticidad que habían trabajado tan duro por transmitir. Cada diseño que presentaron contaba una historia, y las imágenes de sus culturas se desplegaban ante su mirada atenta. La sala contenía la respiración. Sofía había comenzado a hablar, y una pasión desenfrenada se había apoderado de su voz. Cada costura es un susurro de nuestras raíces, cada color es un eco de nuestras tradiciones. Pablo la escuchaba y se sentía invadido por una oleada de orgullo. Pero entonces, un sonido rompió la atmósfera. Un murmullo creció del fondo. ¿Quiénes son ellos para presentar algo así? La voz era pesada de desdén, y Pablo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La vitalidad y energía del escenario se esfumaron cuando la duda volvió a caer sobre ellos. Sofía se detuvo en seco, su mirada se cruzó con la de Pablo. Era como si la pregunta de aquella voz hubiera atravesado su unión. Pablo se armó de valor. Tenían que enfrentarse no solo a la comunidad, sino a esos demonios interiores que siempre los llevaban a dudar de sí mismos. Quizás no somos el estándar de la industria, empezó a decir, cuando, de repente, una aplastante claridad invadió su mente. Fue un impulso, una conexión que lo llevó a ser directo, pero nuestras historias son reales y poderosas. Eso no se puede negar. Las miradas se volvieron hacia él, un giro en el aire. Sofía sonrió, alentándolo, y algo dentro de él chisporroteó. Lo habían decidido, este era su momento de verdad.
Pero la batalla aún no terminaba, la incertidumbre seguía presente, y Pablo sabía en lo más profundo de su corazón que este momento era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras el silencio crecía, Pablo se preparó para hacer lo impensable: invitar a otros sobre el escenario para que compartieran sus historias. Sus historias de lucha, de amor, de resistencia. ¿Sería ese el estallido que cambiaría la percepción de todos allí presentes? Es hora de levantar nuestras voces, dijo Pablo, decidido, mientras miraba a Sofía, guiñándole un ojo. El siguiente capítulo de su vida había comenzado, y el mundo por descubrir se extendía ante ellos. Sería un camino difícil, pero juntos lo enfrentarían. ¿Serían suficientes sus historias para cambiar el rumbo de su comunidad? El murmullo en la sala se convirtió en un aplauso, comenzaba a ser real. Las luces centelleaban con un nuevo brillo, pero la incógnita de lo que vendría los acompañaba a cada paso. La energía en el aire era palpable, como un rayo que estaba a punto de caer. El aplauso resonaba en sus oídos, y Pablo sintió que su corazón se aceleraba. Este es nuestro momento, pensó, sintiendo como cada palabra que había pronunciado lo unía aún más a Sofía y a la comunidad que les rodeaba. Pablo giró su mirada hacia los pasillos iluminados, donde algunas personas comenzaban a acercarse. Con una mezcla de nervios y emoción, los reunió para que se unieran a ellos en el escenario. Eran amigos, diseñadores emergentes, y cada uno portaba consigo historias que ardían dentro de ellos, historias que merecían ser contadas. «Vengan, todos. Juntos somos más fuertes», llamó Pablo, su voz resonando como un eco en el océano de incertidumbre que flotaba en la sala. Uno a uno, se unieron, arrastrando en sus miradas fragancias de esperanza y determinación. Sofía, entre ellos, sonreía, reflejando la luz de la unidad y el espíritu de resistencia. Los murmullos de la audiencia comenzaron a cambiar. El desprecio inicial había dejado espacio a la curiosidad. Los ojos de muchos se llenaron de sorpresa, y Pablo, desde su rincón del escenario, se sintió ligero, como si el peso del mundo se desvaneciera momentáneamente. La energía en la sala giraba alrededor de ellos, como un torbellino de confianza que llenaba de fuerza a cada uno de los que allí estaban. Cada uno de sus amigos compartió algo, un recuerdo de su infancia, un sacrificio de sus padres, la fuerza de sus abuelos. Las historias fluían como un río caudaloso, llenando el ambiente con colores, risas y hasta algunas lágrimas. Cuando una joven diseñadora, con voz temblorosa, habló de su camino desde un pueblo pequeño hasta la gran ciudad, algo dentro de Pablo se encendió. «Eso es», exclamó, interrumpiendo con entusiasmo. «No somos solo diseñadores, somos portadores de legado, de historia, de lucha. Lo que hacemos no es solo moda, es identidad». Los murmullos de la sala se convirtieron en un reconocimiento palpable. La atmósfera ahora vibraba con algo más, un sentido renovado de comunidad. En un rincón, don Julián observaba, sus cejas fruncidas al principio, de repente se relajaron, y la chispa de atención en sus ojos brilló al compás del resurgimiento de historias. Sofía, sintiendo la transformación, tomó la mano de Pablo. Miró alrededor y luego, con la valentía que ambos estaban descubriendo, se dirigió a la multitud. «Sabemos que muchos de ustedes no pueden entender de dónde venimos. Pero hoy, queremos demostrar que cada hilo que cosemos lleva consigo una historia que vale la pena compartir. Juntos, aquí y ahora». El silencio se rompió con un sonoro aplauso, resplandor compartido que iluminó el rostro de cada uno. Era un abrazo emocional, un reconocimiento a que sus historias importaban. Se sentían vivos, diferentes. Pablo y Sofía, abrazados entre sus amigos, sintieron que la conexión creada había abierto una puerta a un futuro en el que su arte no solo se apreciaría, sino que se celebraría. La luz de su pasión parecía brillar más intensamente, y de repente la ansiedad comenzó a disiparse. Pero en el fondo de su ser, Pablo sabía que este no era el final. Mientras la ovación resonaba, la mente de Pablo era un torbellino de ideas. Había algo más que debían hacer, algo que podría cambiarlo todo. ¿Y si podían llevar su mensaje más allá de aquel escenario, más allá de la sala? ¿Y si hubiera una manera de crear un espacio donde las voces de aquellos como ellos pudieran ser escuchadas de forma continua? Con un brillo decidido en sus ojos, se volvió hacia Sofía. «¿Y si organizáramos un evento?
Un espacio donde todos puedan contar sus historias y mostrar su arte, un puente entre culturas. Los ojos de Sofía chispearon con emoción, pero también con incertidumbre. ¿Crees que es posible? Claro que sí. Si hoy hemos hecho esto, imagina lo que podemos lograr juntos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, Pablo sintió que el futuro podía ser diferente. Sus corazones latían al unísono, impulsados por una nueva misión: crear un mundo donde cada voz pudiera ser escuchada. Sin embargo, los desafíos que podrían surgir empezaron a enfrentarles. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente. ¿Estarían preparados para enfrentar la resistencia? ¿Podrían reunir a la comunidad detrás de su sueño? Esto apenas ha comenzado, se dijo Pablo, mientras abrazaba a su amiga. La lágrima de felicidad en el rostro de Sofía reflejaba todo el amor y el valor que necesitaban. Pero en la nebulosa del futuro, la incertidumbre aún acechaba en las sombras. Las luces comenzaban a apagarse mientras Pablo y Sofía bajaban del escenario. Algunos en la multitud se acercaban para expresar su admiración, pero algo más se escondía en esa sala. Una pregunta latente sobre si realmente tendrían el valor de llevar a cabo lo que habían empezado. ¿Estás lista para el siguiente paso?, le preguntó Pablo con una sonrisa. Sofía asintió, pero solo el tiempo diría si su sueño podría convertirse en realidad. Las luces se apagaron, pero la chispa de la inspiración aún danzaba en el aire. Pablo y Sofía se refugiaron un momento en la intimidad de un rincón del auditorio. La emoción del momento ya comenzaba a apagarse, pero la visión de lo que podían lograr aún latía con fuerza en sus corazones. Necesitamos un plan, dijo Pablo, su voz firme pero enérgica. No podemos dejar que esto sea solo una charla. Sofía lo miró, su mirada llena de determinación. Cierto. Pero, ¿por dónde empezamos? Las preguntas se acumulaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. No era fácil, y aunque las dudas persistían, había una fuerza que los empujaba hacia adelante. Pasaron los días y Pablo y Sofía trabajaron sin descanso. Reunieron a su grupo los fines de semana, siempre buscando nuevas formas de unir sus historias, como hilos que tejían una tela más robusta. Cada reunión era un destello, una explosión de ideas que se mezclaban con risas y un poco de estrés. Las emociones estaban a flor de piel. El grupo discutía sobre cómo atraer a la comunidad, qué actividades organizar, y cómo invitar a otros a compartir sus historias. Estaban construyendo un refugio, un lugar donde las voces de todos tuvieran cabida. Una tarde, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, Pablo estaba sentado en su cocina en una montaña de papel, croquis y bocetos. Sofía entró, su rostro iluminado por un nuevo entusiasmo. «Tengo una idea brillante», exclamó, dejando caer una carpeta llena de artículos y recortes sobre la mesa. «He estado pensando en un desfile de moda, pero no solo habrá trajes. Cada diseño contará una historia. Podemos invitar a todos a participar, a mostrar lo que son y de dónde vienen». Pablo frunció el ceño. ¿Un desfile? Eso podría funcionar, pero ¿será suficiente? Podemos agregar talleres donde la gente pueda compartir sus habilidades. Un espacio donde todos, desde artistas hasta cocineros, puedan mostrar su talento, respondió ella, dando rienda suelta a su imaginación. Podemos hacer algo que represente la diversidad de nuestra cultura. La intuición de Pablo comenzó a resonar con la idea. Eso suena increíble. Pero la planificación, la logística, ya sé, también necesitamos patrocinadores, y la comunidad debe sentir que este evento es para ellos. Pero si conseguimos que la gente se comprometa, será su evento tanto como el nuestro, sugirió Sofía, su piel brillando con la emoción del plan. Durante los siguientes días, el par se dedicó a preparar una propuesta. Llamaron a personas influyentes, enviaron correos e hicieron presentaciones. Sin embargo, por cada empatía que encontraban, había un doble de resistencia. Algunos directores dudaban, otros ni siquiera respondieron. Esa mezcla de frustración y avance les pasaba factura. Sofía dejó caer la cabeza una noche después de un intento fallido de una reunión con un posible patrocinador. A veces siento que estamos luchando contra todos. Pablo le tomó la mano. No estamos solos.
Aún tenemos a nuestra comunidad y a nuestros amigos. Juntos hemos logrado mucho. Las palabras de Pablo fueron un bálsamo, pero la duda persistía como una sombra al acecho. Con cada rechazo, el aliento de la inseguridad parecía hacerse más fuerte. Sin embargo, su propósito se mantenía intacto y la necesidad de ser escuchados avivaba su espíritu. Finalmente, una tarde, mientras revisaban algunos correos más, sonó un timbre familiar. Era don Julián, quien llegó con una sonrisa engañosa y una bolsa de documentos bajo el brazo. He estado escuchando lo que están planteando, dijo, la emoción parpadeando en sus ojos. Quiero ayudarles. Tengo conexiones que podrían abrirnos puertas. La incredulidad llenó el aire. Pablo y Sofía intercambiaron miradas. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Sofía, sintiendo cómo la esperanza revivía en su interior. Con cada palabra de don Julián, un nuevo camino comenzaba a delinearse. Pero el desfase emocional aún acechaba. ¿Podrían realmente conectar todas sus ideas y las voces que habían emergido? ¿Se atreverían a lanzarse al abismo de lo desconocido para hacer de esto una realidad, el desfile, las historias, la comunidad? Todo estaba más cerca que nunca, pero con el peso de lo incierto. La audacia de ese nuevo comienzo palpitaba, pero la pregunta seguía colgando en el aire. ¿Tendrían el valor para cruzar esa puerta? Un futuro lleno de promesas se extendía ante ellos, pero el camino estaba colmado de incertidumbre. Las velas estaban encendidas, y Pablo y Sofía, supremamente determinados, se encontraron a sí mismos mirando hacia el horizonte. Estaba a solo un paso de distancia, pero todo dependía de ellos. El día del desfile brillaba con una energía vibrante. Pablo y Sofía, llenos de nerviosismo y emoción, se prepararon para dar un salto a lo desconocido. Cada uno había puesto su corazón en cada detalle, y cada diseño era un testimonio de la lucha, la historia y la esperanza de su comunidad. Mientras caminaban hacia el lugar del evento, la atmósfera vibraba con un dinamismo contagioso. La música sonaba a lo lejos, y las risas resonaban entre grupos de gente que se congregaban, algunas para ver el desfile, otras para compartir sus propias historias. Era un sentido de pertenencia que Pablo no había sentido nunca antes. Era como si todos estuvieran allí para unirse, no solo como espectadores, sino como parte de algo más grande. Cuando llegaron al salón, se encontraron en un torbellino de colores, sonidos y rostros familiares. La decoración del lugar reflejaba la diversidad de la cultura que querían representar. Había elementos que recordaban su hogar en México, mezclados con influencias de la ciudad que ahora llamaban hogar. Sofía sintió una oleada de fuerza y apretó la mano de Pablo. Es nuestro momento, recuerda quiénes somos. Las luces se apagaron, el murmuro se disipó, y el corazón de Pablo latía fuerte. Las miradas se posaron sobre él y Sofía mientras tomaban el escenario. La multitud estaba expectante, y en ese instante, el miedo que había sentido ante don Julián se desvanecía. Se sentía listo. Hoy no venimos solo a presentar moda, venimos a contar historias, comenzó Pablo, su voz fuerte y clara. Cada costura de estos diseños, cada hilo, lleva consigo el sacrificio de aquellos que han llegado antes que nosotros. Es un legado que debemos honrar. Las palabras fluyeron, y a medida que hablaba, vio en los ojos del público una chispa de identificación. Sofía se unió, describiendo la esencia de la colección. Esta es una celebración de nuestra diversidad, nuestra lucha compartida y nuestra fuerza colectiva. Los invito a que se sumerjan en nuestras historias, a que se sientan parte de esto. Su voz, al igual que la de Pablo, resonaba con autenticidad. Cuando comenzaron a desfilar, cada modelo representaba a un miembro de la comunidad, con ropa que radiaba no solo estilo, sino el peso de sus historias. Algunos llevaban piezas que habían creado Pablo y Sofía, mientras que otros fueron diseñados por miembros emergentes de la comunidad. Cada paso en la pasarela era un símbolo de coraje y orgullo, un recordatorio de que el arte y la moda podían ser una voz. La ovación estalló después de que el último modelo terminó su desfile. La energía era contagiosa, y el apoyo de la comunidad era innegable. Pablo y Sofía se miraron, y en sus ojos brilla la misma pregunta: ¿habrá sido suficiente para cambiar su futuro? Pero no solo el espectáculo impactó a la audiencia. Al final, mientras el aplauso resonaba en sus oídos,
Pablo decidió que era momento de integrar a todos aquellos que habían compartido sus historias en el escenario. Ahora, me gustaría que algunos de nuestros amigos, aquellos que se unieron a nuestra colección, compartan lo que significa ser parte de esto. El murmuro creció mientras varios amigos pasaban al frente, contando sus historias, y esa corriente colectiva generó una conexión profunda en la sala. Fue un momento poderoso, no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Era como si hubieran tejido una red de apoyo y amor, visible ante todos. Pablo sintió que las dudas del pasado se desvanecían. Este era su legado, el que su familia había soñado para él, unirse y crear juntos a lo largo de la noche. Mientras compartieron anécdotas, risas y lágrimas, el regreso de don Julián fue una sorpresa inesperada. «Tienen algo aquí que muchos no pueden entender», dijo, su tono más suave que antes. «No sé si será un éxito comercial, pero lo que han hecho hoy es significativo. Lo que importa es que han dado voz a muchas personas que la necesitan». Las palabras de aceptación de su mentor resonaron en el corazón de Pablo como un reconocimiento a su lucha. El desfile fue solo el comienzo, había cimentado una comunidad unida. A medida que las semanas pasaron, Pablo y Sofía organizaron una serie de talleres donde otros artistas y soñadores podían compartir sus talentos y coser sus propias historias. Los murmullos de duda se transformaron en un clamor de creatividad y conexión. La vida de Pablo había cambiado para siempre. Desde aquel día en que cruzó la frontera, había caminado por un largo camino de lucha, transformación y reivindicación de su identidad. Comprendió que el verdadero legado no se construía solo mediante el éxito, sino a través de la unión, la autenticidad y el amor incondicional hacia sus raíces y su gente. El futuro se extendía amplio frente a ellos. Y mientras miraban hacia el horizonte, Pablo y Sofía sabían que tenían el poder de seguir tejiendo historias, trayendo luz a quienes aún caminaban en la sombra. Ese era su mundo ahora, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La historia de Pablo no terminó en aquel desfile, había apenas comenzado. Necesitas suscribirte ahora si quieres ser parte de nuestra próxima aventura, no lo pienses más. Dale like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que más corazones encuentren esta historia inspiradora. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta transformación. Hazlo ahora, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar nuestro canal.